Entonces, para y este trabaja en un punto. Perfecto, muy buenos días a todos los participantes. Buenos días, doctora. Vamos a dar inicio con la segunda sesión. Por favor, voy a hacer el llamado de lista. Pueden encender su micrófono para confirmar su presencia o escribir en el chat de la sesión. Diana Araúz, Jorge Antonio Cabrera, Samuel Campos. Presente, presente. Perfecto. Manuel Copa Santos, Paola Espinosa. Buen día, presente. Buenos días. Héctor Montaño. Buen día, presente. Buenos días. Yanine Pérez, Osvaldo Plaza. Buenos días, presente. Buenos días. Mirta Plaza. Presente, buen día. Buen día. Jorge Satori. Daniela Serrano. Alan Terrazas. Buen día, presente. Buen día. Roxana Torres. Rubén Uceda. Presente. Aló, buen día. Un favor, Jorge Cabrera aquí ingresando, por favor, para que me tome en cuenta. Ya, lo noto. Ya, por favor, mil disculpas. Listo, no se Bueno, será preocupe. presente, veo. Ya. Walter Beizaga. Presente, ¿me anota? Ya, perfecto. Y Brigitte Velasco. Hola. Buen día, presente, Brigitte Velasco. Perfecto, buen día. Perfecto, con eso damos como finalizado el llamado de lista. Los participantes que no llegaron a confirmar su presencia pueden escribir en el chat de la sesión para tomarlos en cuenta. ¿Puede iniciar, doctora? Buenas. Sí, un minutito, por favor, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Está todo correcto? Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos quedado el día de ayer. Estábamos viendo, ahora nos toca la tercera parte de criminología, política criminal y victimología. Ayer he tenido la participación de Osvaldo Plaza, Daniela Serrano, Brigitte Velasco, Samuel Campos, Walter Beizaga Trujillo, Osvaldo Plaza, nuevamente, sí, Jorge Cabrera. Entonces, les pido a los que no han podido participar que hagan su participación, porque esto también ayuda, ¿no?, a sus calificaciones. Ahora, si es que tienen algún problema con el internet, pueden hacerlo también vía chat. Pueden dejar ahí el comentario, la pregunta que deseen hacerla, si es que no pueden hacerla directamente por audio, ¿no? Si tendrían algún problema. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado en los fundamentos de la política criminal relacionados a la criminalidad en Bolivia. Es evidente que siempre se va a buscar luchar contra el delito. En la política criminal de Bolivia siempre se va a buscar, digamos, evitar las causas delictivas y más bien bajar el número de estadísticas de los índices delictivos, ¿no? Entonces, para la criminología hemos hablado, es tan importante el uso de estas estadísticas para que nos demos cuenta dónde podemos nosotros identificar, por ejemplo, zonas criminógenas, zonas donde se hace mucho mayor cantidad de cierto tipo de delitos,
En criminología muchas veces hay ciertas explicaciones que se han hecho criminólogos en cuanto, por ejemplo, ¿por qué será que en el oriente, en lugares como Pando, Beni, Santa Cruz, existe mayor afluencia de cantidad de delitos sexuales? ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué cree alguno que hay gran cantidad o sea, una mayor cantidad de delitos sexuales en lugares como Santa Cruz, Beni y Pando? ¿Quién puede contestar? Por ejemplo, esa referencia que de acuerdo a estadísticas, los delitos sexuales son mayores en estos tres departamentos. O sea, el tipo de delito, ¿no? Viendo desde el tipo de delito. ¿Por qué creen? Cualquiera puede contestar. Buenos días, doctora. ¿Cómo Buenas, está? ¿cómo está, Milena? Buenos días. A ver, respecto a su pregunta, por lo general en las ciudades grandes se concentra, como sabemos, cualquier cantidad de gente. Es más difícil el control, tanto policial, incluso la sociedad misma es diferente. Generalmente en las ciudades grandes uno vive su vida tan alejada, incluso la del vecino que vive en casa, ¿no? En cambio, en las ciudades o pueblos pequeños, comunidades, el control social es un poco más estricto, más severo. Entonces es más difícil, digamos, todo el mundo se conoce y existe un control entre ellos, ¿no? Entre los vecinos, entre las familias, cosa que no sucede en las ciudades grandes. Esa puede ser una causa, según el punto de vista mío. Ya, Milena, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Doctora, Perdón, buen día. doctora, ¿qué ciudades dijo? Es Santa Cruz, Beni y Pando. Tiene, bueno, estadísticamente bastante cantidad de delitos sexuales. Osvaldo, sí, puede hablar Osvaldo y luego Samuel creo que Buenos está. días, doctora. Bueno, tiene mucho que ver en este tema de lo que es la violencia sexual, justamente elementos tanto sociales y culturales respecto a la concepción de lo que es la sexualidad, la forma en que se vive la sexualidad y el inicio de las relaciones sexuales en estas poblaciones justamente del Oriente, que tienen una concepción muy distinta, ¿no? Sobre estos conceptos. Por otro lado, la visión machista o patriarcal que se tiene, la visión de género, ¿no? Que justamente ve como un objeto muchas veces a las mujeres sobre las cuales se ejerce un dominio o fuerza o violencia justamente para ejercer delitos sexuales, ¿no? Entonces, son esos factores, realmente son factores sociales, culturales y de género los que influyen en el ejercicio de la violencia en poblaciones que están justamente más en el oriente, ¿no? Donde no se ha trabajado mucho en sensibilización, no se ha trabajado en información, educación. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Héctor. Héctor, ¿sí? Tiene la manito levantada. ¿Quiere dar alguna opinión? ¿O ha sido por error? Héctor, está su micrófono apagado. Puede prenderlo si desea. Parece que por error ha sido, ¿no? Que ha apretado. Bueno, entonces vemos que en estas ciudades, por ejemplo, donde sí hay estadísticamente mayor cantidad de denuncias de tipo sexual, muchas veces es lo que decía también su compañero, algo cultural, ¿no? Está relacionado a la cultura, a que en lugares donde obviamente hace mucho más calor, la vestimenta también no es una vestimenta que van a tener las mujeres, las niñas muy tapada, digámoslo así. Doctora, Ahora, sí, Alan, perdón, quería dígame. hacer mi aporte. A ver, eh, ¿por qué se da esa situación en las ciudades? No nos olvidemos, por ejemplo, que Beni, de Trinidad, es la capital del Beni, Santa Cruz, capital del departamento de Santa Cruz, donde la gente tiene mayor acceso, tiene más posibilidades de poder denunciar los hechos. Sin embargo, hablando del departamento del Beni, todavía están en situaciones muy precarias, donde la sociedad es muy conservadora, donde familias, cuando hay violaciones, permiten que se quede ahí porque mayormente el acto de violación es por una persona conocida, porque en la cantidad poblacional
es pequeña. Entonces, cuando estamos hablando del departamento del Beni en Trinidad, es más fácil porque son las víctimas mayormente las que denuncian y no así la familia. En el tema de Santa Cruz, no nos olvidemos que Santa Cruz es la ciudad más importante de Bolivia, donde aglomera una cantidad de todo Bolivia, incluso muchos extranjeros, donde en Santa Cruz tenemos acceso hasta por vía de teléfono, ¿no? Para poder denunciar estos actos. No se va tanto por vestimenta o por idiosincrasia de la gente, sino por el acceso que se tiene para poder denunciar esos hechos. Eso sería mi aporte, doctora. Gracias, Alan. Alan dice, lo que pasa es que hay cifras ocultas, él refiere, porque la estadística también tiene sus cifras ocultas y dice, tal vez existe una mayor cantidad de hechos en las ciudades, pero también en las provincias, muchos no denuncian estos hechos porque obviamente es un aspecto más cultural en la provincia de que ellos van a tratar de tapar estos hechos y van a tratar de solucionarlos ahí. Por ejemplo, una jovencita en el oriente de 16 años, enamora con un joven de 21 años. Francamente, hay casos en los que no se ha notado mucho la diferencia física, ¿no? Porque a veces están bien desarrolladas las mujeres. Entonces ahí muchas veces no lo van a considerar como un estupro, porque va a decir la muchacha, yo estoy feliz, lo amo, lo quiero muchísimo, cuando cumpla 18 quiero casarme, pero mis papás han denunciado estupro porque mis papás no quieren que esté con él, no lo quieren. Y el hombre de 21 años va a decir, pero yo también la amo, la quiero, es mi pareja. Entonces ahí es una concepción que vemos de que en muchos de los casos, también los que han hecho cuando se han atrevido a hacer la denuncia y sobre todo la mayor cantidad que ingresan son de estupro, es porque los papás no están de acuerdo con la pareja de estas personas. Obviamente también hay casos para todos, ¿no? Puede haber casos de violaciones a menores que obviamente tienen que ser denunciados, pero ya ahí llegamos al cúmulo de que sí en el Oriente el hecho mismo, la criminología ha determinado, y esto es con estudios, de que el calor es muy estimulante al deseo sexual. O sea, sí el calor está relacionado a lo sexual. Entonces ahí pasa también que viene toda una tendencia por el Oriente, por también el ambiente, las relaciones, la familia. Por ejemplo, políticamente hablando, estructuralmente hablando, es diferente también la forma de relacionarse en diferentes lugares, pero si nos damos cuenta, nuestro Código Penal sí igual va a sancionar una violación a una muchacha que no importa, digamos, cómo haya asistido a determinado lugar, porque muchos creen, ¿no? En una cultura cerrada de que ella ha provocado el delito, pero aquí no hay eso, o sea, en Bolivia se sanciona igual, no hay una víctima, no existe una víctima provocadora, ningún abogado puede usar el argumento de decir, pero a mi cliente se lo ha provocado, no. No importa cómo esté vestida, no importa que sea una trabajadora sexual, pero por ahí la trabajadora sexual no ha querido en ese momento mantener relaciones sexuales, igual se le comete una violación, incluso sea una esposa, entre esposos hay violación también. Entonces, todos esos aspectos marcan una diferencia en esto de la política criminal y eso es lo que analiza la política criminal cuando ve en estadísticas una tendiente elevada en alguna ciudad o ve en alguna región, alguna zona criminógena que está creciendo, trata de solucionar, cómo podemos solucionar, qué campañas de prevención se pueden realizar, cómo podemos hablarles a las niñas, niños y adolescentes para que prevean tener algún problema cuando ellos tengan algún maltrato sexual, como a dónde se deben acudir para que ellos hagan la denuncia, ¿no? Todo esto va relacionado así con la difusión también de ayuda, ¿no? Porque hace muchos años, cuando no se contaba con el internet, no se contaba con la televisión, con la radio, muchas poblaciones tan alejadas no conocían que ciertas conductas eran delictivas, pero ahora con esta difusión ya se conoce, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablan mucho de la violencia familiar y doméstica y ayuda a que las mujeres se animen a denunciar. Entonces sí hay una difusión que ayuda. Hay una conexión, ¿no? Que va a haber entre la política criminal, entre la penología, que es corregir también todo problema que tenga el ámbito delincuencial para tener más bien la reinserción social.
también con el derecho penal para analizar, ¿no?, las normas. ¿Qué normas pueden surgir en Bolivia? Si yo les pregunto, ustedes me van a decir, tenemos falencias en derecho ambiental, ¿no? No hay delitos ambientales claros. Tenemos falencias en delitos en los cuales hay negligencia médica, ¿no? Hay una serie de falencias. Tenemos falencias en ciertos hechos de corrupción. Entonces, siempre vamos a tener el deseo, digamos, de ver en el derecho penal qué está pasando, por qué hay estas ambivalencias, digamos, estas normas que deben ser generadas, creadas, modificadas. También con las instituciones de la organización policial debe tener bastante relación la política criminal para difundir, ¿no?, la política criminal, como en el ámbito social, sanitario, todo eso la policía también se hace cargo y va a generar conciencia también en la comunidad. El criminólogo nunca puede prescindir de la naturaleza del sujeto que opera, no podrá actuar en sus investigaciones con personas con la misma libertad que un biólogo que operaría con un conejillo de Indias o con ratas o con monos. En el derecho penal no podrá coartar más la libertad de lo indispensable a título de proceder a una máxima eficacia o defensa de la sociedad. No podrá propugnar la pena de muerte solo con el argumento de que es el medio más conveniente para evitar la reincidencia. Ayer les he conversado y les he dicho, el derecho penal moderno no es un derecho penal moderno castigador, es un derecho penal moderno que más bien busca la reinserción, o sea, busca el cambio, la transformación de la persona. No es el objetivo mandar a la mayor cantidad de personas a la cárcel, sino más bien llegar a salidas alternativas, llegar a formas de solución de conflictos. En derecho penal en Bolivia sí hay mucha, digamos, solicitud de conciliación cuando son hechos, por ejemplo, culposos o son hechos en el que la cuantía es mínima, una amenaza. Por ejemplo, primero van a llamar a un fiscal, el fiscal conciliador va a llamar para que el proceso penal no se siga desarrollando, porque muchas veces las personas solo quieren garantías. O pueden darse en los casos, sobre todo, de hechos de tránsito, donde son hechos culposos, donde no hay una muerte de persona. También existe una conciliación solo por única vez en la ley 348 en los hechos de violencia intrafamiliar, pero a solicitud de la víctima. Y es por única vez, nunca más se puede aplicar esta conciliación. Entonces vemos de que sí el derecho penal va a buscar nuevas formas para que el derecho en sí el penal sea de última ratio, sea la última opción. Los fines de la política criminal buscan los medios de hecho preventivos, represivos, adecuados para combatir el delito. Entonces, hay experiencias en la criminología, en la penología, y lo va a tratar de plasmar en medidas legislativas. Es decir, va a querer hacer leyes, ¿no?, para que haya estas modificaciones legales que ayuden a reducir el ámbito delictivo. También la política criminal va de la mano del derecho penal, que constituye una espina dorsal, dice, ¿no? Dentro del derecho penal se ocupa de la dogmática jurídica como algo ya establecido, ha establecido las corrientes del derecho penal y puede llegarse a posiciones extremas de rigidez formal, excluyentes de la influencia criminológica. Puede ser que en algunos estados, algunos países sean demasiado rígidos, como hablábamos en El Salvador, ¿verdad?, pero también van a tener mucho conflicto con derechos humanos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Hay asuntos que hoy en la correlación que se puede manifestar, por ejemplo, en la individualización de la pena, la imputabilidad, la edad, el sexo. En el Código Penal veamos ciertas normas que ustedes van a decir, pero ¿por qué? Les decía ayer, la edad que recién una persona es considerada procesada en el ámbito penal para los menores es 14 años. Ustedes me dirán, pero 14 años, pero hay mucho menor de 12 años que se lo pilla llevando droga o se lo pilla haciendo una serie de delitos de 12 años. Estos menores no van a tener ni siquiera un proceso en la justicia penal juvenil. Entonces muchos dirán, quizás la ley debería ser modificada y debería ser la responsabilidad penal para que por lo menos ellos vayan al centro de infractores desde los 10 años o 12 años, ¿no? Donde ellos ya tienen una conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque uno determina la edad de acuerdo a la conciencia de relación que puede tener la persona con el hecho de que estoy obrando mal o estoy obrando bien, ¿verdad? Pero en Bolivia son 14 años. Entonces hay que analizar con estadísticas cuántos casos de menores de 14 años existe que no han podido desarrollarse porque obviamente la ley lo prohíbe, pero sí han debido existir
desde el momento que los funcionarios policiales han ido, digamos, a un lugar del hecho y se han dado cuenta que hay un menor, que puede ser de 12 años, y obviamente no lo van a procesar. Entonces, todas las normas tienen carácter jurídico, es muy importante ver el derecho procesal criminal, la ejecución, el derecho penitenciario, todo eso lo desarrolla la política criminal eficaz, que también va a ir de la mano de la penología, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué valor tiene esa connotación punitiva, la correctiva? Por ejemplo, hubo un caso en Cochabamba, era el caso de una señora hace muchos años, ¿no? Que había agarrado, ella estaba en el mercado, y había agarrado un cuchillo cuando un perrito viene y se le roba la carne. Ella estaba, como estaba cortando carne con su cuchillo, se enoja con el perrito, va y lo apuñala, y le graban y le hacen un video apuñalándole al perrito por haber robado su carne. Esta señora no había tenido instrucción, ni siquiera había hecho primero de primaria, o sea, nunca tuvo instrucción. Y ella solo decía, pero me ha robado mi carne, entonces por eso le he matado. Y la gente obviamente estaba conmovida, y hay una figura penal que se llama biocidio, ¿no? Cuando atacas a un animal cruel de una manera, así de esa manera totalmente agresiva y cruel. Entonces esta mujer le hicieron el proceso y pidieron detención preventiva, y ella fue a la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel, obviamente luego salió con una salida alternativa al proceso. Pero habría sido, obviamente me gustan los animales, sufro mucho por ellos, pero quizás a esta mujer la sanción adecuada desde el primer momento habría sido que le apliquen la suspensión condicional del proceso y ella tenga reglas de conducta, y entre esas reglas, aunque sea obligarle cada día a ir a barrer la perrera municipal, a hacer trabajo social o hacer una serie de medidas correctivas, que ella comprenda que su actuar ha sido erróneo, ¿no? Entonces, a veces no va a ser la solución meter a una persona a la cárcel, sino hay que analizar incluso las características que han motivado su accionar. Entonces hay que ver si la sanción es adecuada. Por eso la penología tiene esto de analizar los hechos, y las conclusiones que puede llegar la penología son traducidas en normas, ¿no? Que van a integrar en el derecho penitenciario. Lamentablemente nosotros tenemos una ley de ejecución penal muy antigua. Necesitamos modernizarla, ¿verdad? Hablábamos ayer de la carencia de psicólogos, de psiquiatras en los penales, el hacinamiento, varias cuestiones que obviamente deben ser modificadas. También vemos que en la teoría y práctica penológica se requiere base criminológica para corregir con la sanción. No se puede alcanzar este fin sin tener conocimiento de la personalidad del reo y las causas que lo llevaron a delinquir. Para prevenir, para reprimir la delincuencia, hay que eliminar y disminuir sus causas. Si yo tengo detenida a una persona que es violenta y ha cometido el delito de violencia intrafamiliar, obviamente debería ser obligatorio que ella, cuando está detenida preventiva, tenga terapia, ¿no? Porque eso sería así cumplir lo que dice la ley de ejecución penal y restaurar, ¿no? Cambiar y que él salga renovado. Pero como no es obligatorio, porque la ley expresamente dice que no lo es, dice no se puede obligar a una persona a ir al psicólogo, las personas no van porque nadie les insiste, se dan cuenta, entonces, y salen peor que antes. De ahí resulta esta estrecha colaboración, dice, entre criminología, penología. Gran parte sobre la política criminal también puede aplicarse de la siguiente manera. La criminología busca ayuda de una política criminal que no puede hacerse efectiva también sin criminalística, ya que queda en suspenso un proceso penal o penas si no podemos determinar un autor. ¿De qué sirve, digamos, de que una persona, les pongo un ejemplo, diga, ayer en el banco ha habido la sustracción de 1 millón de bolivianos y no sabemos quién es el autor? Pero la policía no haga nada. Lo que tiene que hacer la policía, gracias a la labor del laboratorio de criminalística del IDCUB, es colectar una serie de huellas, ver las cámaras, hacer entrevistas a testigos, tendrá que ir al lugar del hecho, ver cuál ha sido la última persona que tenía la llave o cómo ha podido copiar esa llave de esa caja fuerte para sustraer el 1 millón de bolivianos, cómo se ha podido cometer ese hurto, ¿verdad? Entonces van a tener que colectar mucha evidencia y van a tener que investigar si hay digámoslo, alguna persona ahí contratada en este ámbito para cometer este tipo
del ilícito, que ella ha tenido ese acceso, ¿verdad?, a la llave para poder cometer este hecho, porque no se ve en ese, digámoslo, supuesto caso, una fuerza o violencia ejercida en el momento de sacar de una caja fuerte el dinero, sino es un faltante, ¿verdad?, que puede ser también atribuible a la persona que no ha hecho una buena contabilidad o hay una apropiación indebida de dineros, porque si ustedes analizan, la norma penal no es la misma de acuerdo a ciertos tipos penales. Por ejemplo, no es lo mismo una apropiación indebida de dineros por una persona particular, que podría ser, digamos, la cajera de una pollería, donde venden pollo. La cajera tiene acceso a ese dinero y puede decidir apropiarse de esos dineros. Si se apropia de esos dineros, se llama apropiación indebida, y eso es un delito de acción privada donde no interviene la fiscalía. Entonces, sí se podrá denunciar, pero ante la vía del juez de sentencia. Pero fuera diferente, que no es la cajera la que se apropia de esos dineros, sino por ahí el muchacho de limpieza ve que la caja está ahí y decide apropiarse de esos dineros que están en la caja. Él no tiene el control de esos dineros como la cajera. Ahí él está cometiendo un delito de orden público, que sería un hurto, ¿verdad? Él está hurtando esos dineros. Ahora, si el muchacho agarra y no lo saca con cuidado, sino más bien rompe la caja, ya no va a ser hurto, porque hay fuerza, ¿ve?, en las cosas, él ha ejercido una fuerza. Ahí va a ser un robo. Entonces, sí, los tipos penales varían, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le dice a un amigo, ¿por qué no sacamos de la pollería los dineros y tú me avisas si viene alguien y entre los dos nos repartimos y rompemos la caja y sacamos los dineros? Ya son dos personas. Eso ya es un robo agravado y ya la pena es mucho más alta. ¿Se dan cuenta cómo varían los tipos penales? ¿Y qué pasa si no es una cajera de una pollería? Si es el cajero de la municipalidad. Digamos, él agarra ¿por qué ha activado su audio? Entonces, ¿qué pasa si es el cajero, por ejemplo, de la alcaldía o cajero de derechos reales? Es un funcionario público. Ya no va a ser ni hurto, no va a ser tampoco robo, no va a ser apropiación indebida, nada, sino va a ser un tipo de peculado, porque el peculado es el delito que se le adecua, porque él tenía bajo su cuidado esos dineros y se ha agarrado y él es un funcionario. Entonces ya otro tipo de delito. Entonces es solo para que se den cuenta de que una conducta puede generar diferentes tipos de delitos. Entonces, que no todos se van a adecuar y ustedes no van a poder denunciar a la suerte, no van a poder decir denuncio a Juan Pérez por hurto, por robo agravado y robo. No se puede, hay que adecuar esa conducta a un tipo penal. Bueno, ahí vemos que la criminología va a ayudarse de la política criminal para que se haga efectiva con la criminalística, para establecer los autores. Por ejemplo, podemos ver en estadísticas de la Fiscalía cuántos casos hay autores que han sido denunciados, que han sido resueltos. Y ahí, si yo, digamos, hago un estudio criminológico en la Fiscalía y le digo al fiscal general, yo quiero determinar a nivel Bolivia si realmente hay efectividad en nuestra policía boliviana con los investigadores. Y quiero saber estadísticamente, yendo oficina por oficina de las divisiones en todo Bolivia, cuántos casos autores han sido resueltos en este año, digamos, un ejemplo. Y si se ve que de los, digamos, 10.000 casos ingresados, es un ejemplo, 50 han sido resueltos, ¿qué está fallando? Estamos fallando en nuestra política criminal de criminalística, ¿no? Del ámbito criminalística, donde el funcionario policial se está limitando a solo agarrar la denuncia autores y no hacer una investigación a fondo. Cuando no hay una investigación a fondo, hay mucho problema, ¿verdad?, para identificar a un autor. Ahora, obviamente hay casos delicados, sobre todo los homicidios, feminicidios, donde son más efectivos los funcionarios policiales porque también reciben mucha capacitación. Entonces yo como investigador voy a decir, si las estadísticas son buenas en homicidios, la división homicidios, ¿por qué no nosotros podemos capacitar como se capacitan los funcionarios policiales de esa división, los investigadores? ¿Por qué no en toda la FELCC hay una capacitación para que ellos tengan mucha más labor investigativa y den con los autores de ilícitos? Que no sean casos que quedan en el olvido solo por ser denunciados.
La criminología no encuentra sujeto de estudio mientras la criminalística no pruebe la existencia de un delito o identifique el autor. Entonces ahí ven la importancia de identificar un autor. Es muy importante identificar el autor. Un Estado con una buena política criminal invierte recursos en criminalística, lo que les decía. O sea, hay que invertir dinero, que tiene como uno de los objetivos reunir las pruebas que serán usadas dentro del proceso penal. Para lograr este objeto se vale de muchos medios, en bases sólidas, experimentales que han conseguido de otras ciencias. Puede ayudarse con medicina legal o tener conocimientos físicos, químicos, médicos, psicológicos, que son aplicados en la investigación del delito y la identificación del delincuente. Entonces eso ayuda mucho. Había un caso que estaba plasmado en una sentencia constitucional de una mamá que va con su hija menor y dice: mi hija menor ayer salió con sus amigos y ha despertado, directamente no ha ido a dormir a la casa y ha despertado a las 6 de la mañana en una casa de un joven. Y ella la han dopado, le dice al policía, ella está dopada. Entonces hayan aprovechado de violarla. El policía lo que hace, le dice: bueno, entonces vaya a hacerse ver con el médico forense. Vamos a ver si realmente ahí qué agresión sexual ha sufrido. Y el médico forense tiene un descuido, porque los médicos forenses siempre colectan muestras y las remiten para que esto vaya a análisis, ¿verdad? Y ahí no se le colectó tampoco las muestras para ver si había alcoholemia en su sangre o algún tipo de droga, o si le doparon de alguna manera, y tampoco se derivó a un laboratorio, porque muchas veces también derivan los fiscales para que esta persona vaya a un laboratorio y le saquen las muestras, porque este tipo de muestras se debe tomar en el tiempo más breve posible, ¿no? Para que sea un análisis más certero. Y a esta menor no le hicieron. Y al final, llegado el momento, la otra parte, los otros jóvenes que habían participado de la borrachera, que eran también de su edad, indicaban y decían: ella estaba borracha, todos estábamos, pero somos chicos, sí hemos mantenido relaciones sexuales, pero a nadie la ha obligado. Pero ella decía: no ha sido normal la chica, porque ese día yo no he tomado mucho, he tomado muy poco. Entonces, ¿cómo puede ser que no me acuerdo de nada? He sido dopada. Y eso de que ella ha sido dopada jamás se ha podido uno dar cuenta, porque nadie hizo una verdadera colección de evidencias, ¿se dan cuenta? O sea, ahí no existió y a veces ustedes dirán: pero la familia mismo era que vaya y le haga un análisis particular. Podían hacerlo, pero no lo hicieron tampoco. Entonces hay veces que es tan importante tomar esas decisiones en primera instancia para que ayuden en el proceso penal. Hay 7 preguntas de oro en una investigación. Siempre hay que preguntar qué, quién, cuándo, cómo, dónde, con qué y por qué. Y también tiene que responderse, por ejemplo, a todas estas interrogantes, ir anotando el investigador o el abogado qué es lo que ha podido suceder, ¿no? Podrá ser un homicidio, un suicidio, un accidente, quién es la víctima, por qué es víctima, cuándo ha sucedido, la fecha, siempre hay que consultar, cómo ha sido la forma que ha sucedido. Entonces siempre va a haber esta colección de preguntas: ¿dónde puede haber ocurrido este hecho? Más o menos a qué hora, con qué instrumento, por qué, cuál es el móvil. Entonces son preguntas de criminalística que los investigadores van a desarrollar, obviamente. La estadística va a ser el fundamento principal en la política criminal. O sea, por eso les decía yo que piden mucha estadística en el órgano del Poder Judicial, en la Fiscalía. Los jueces a veces están cansados, ¿no? Y dicen: cada mes tengo que presentar estadísticas, los fiscales también. Ahora hay un nuevo sistema en la Fiscalía que se llama Justicia Libre. Lo positivo de este sistema es que todo ya estadísticamente se puede sacar resultados. Ya no tienen que pedir tanto, aunque lo siguen haciendo, pero ya no tendrían, porque le tendrían que decir al ingeniero de sistemas: hágame un reporte de los tipos de delitos. Yo quiero saber este trimestre cuántos delitos han ingresado de violencia, de violación contra menores. Entonces me va a sacar el ingeniero los datos, ¿verdad? Claro que obviamente hay ciertas falencias aún, porque este sistema no está para todos los, digámoslo así, provincias de Bolivia. O sea, no está en todas las provincias. Y ahí sí los datos van a tener que ser obtenidos de otra manera, ¿no? De una manera más manual, que sea enviada y reportada para que sea este ingreso de datos.
Pese a la intervención de las matemáticas, la elaboración de estadística tiene graves deficiencias, ¿no? Y hay que preverse, o sea, debemos ser precavidos. Las estadísticas son viables, seguras para estudios criminológicos si contuvieran todos los delitos, ¿verdad? Serían muy fiables. Pero si se escapa una parte mínima que puede suceder, tampoco estamos seguros, pero ayudan, ¿verdad? Entonces sí ayudan, pero hay que tener cierto cuidado. Por ejemplo, hay delitos que son cometidos y no son descubiertos, autor o autores, o hay delitos descubiertos no denunciados, por ejemplo, delitos contra el honor donde las partes no denuncian, o delitos descubiertos, denunciados, pero judicialmente no comprobados por falta de prueba. ¿Esto significa que hay que descartar el uso de estadística en la criminología? Ciertamente no, no, ya ustedes están claros. Cómo hacer labor criminológica, cómo hacer una labor investigativa. Ustedes, por ejemplo, se les puede ocurrir hacer una tesis, ¿verdad? Un trabajo de investigación. La estadística es una herramienta tan importante y ustedes la van a usar. Entonces, no vamos a descartar los datos porque les van a ayudar, pero hay que tener mucho cuidado con las conclusiones precipitadas. Por ejemplo, aquí vemos cuadros de seguridad, de inseguridad ciudadana y vemos que el 78%, aquí dice 20.866 miembros de pandillas, cometen delitos en ciudades capitales del país, por ejemplo, La Paz y El Alto. Pueden superar 100 integrantes. Y aquí muestran armas punzocortantes 2, contundentes 10, punzocortantes 26, cortantes 31, armas de fuego 11, peleas, robos 31, robos y hurtos. La policía también hace estadísticas, ¿no? Miren, ven como La Paz y Santa Cruz es el mayor número de índice delictivo y vienen las demás. Claro que obviamente son lugares que tienen más población, ¿no? En esta estructura de la política criminal siempre hay que tener en cuenta la proporcionalidad. Siempre la política criminal debe ser necesaria, adecuada, proporcional, no debe ser exagerada, porque las normas, no todo tenemos que penalizarlo, se dan cuenta. Si se puede solucionar de otra forma, perfecto. El derecho penal es de última ratio. Es decir, si tienes otra forma de solucionar un problema, aplícala, no llegues al derecho penal. Debe haber coherencia. Entonces, una política pública genera muchas respuestas de un Estado en el cual tiene que lidiar con conductas, ¿verdad? Tecnológicas, educativas, jurídicas, culturales. Por lo tanto, hay que hacer medidas que afectan esta política criminal, ¿no? El cuidado, por ejemplo, del sistema penal para niños, si hay que modificarlo, la previsión, los aportes de la política criminal para prevenir ciertos hechos penales, la legitimidad, la evidencia de política criminal también existe empírica. No puede existir prohibiciones penales en reducción de beneficios ni aumentos punitivos carentes de justificación. O sea, no es fácil que una persona se le ocurra porque está en la Cámara de Diputados o senadores, hay que modificar ya una ley, hay que abrogarla, hay que derogarla. Tiene que haber un sentido, ¿verdad? Tiene que haber algo que fundamente estas modificaciones. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, ha habido una modificación acá. Les voy a decir, si ustedes, ¿qué les parece? Y lo vamos a analizar, esta modificación de artículos. Hay varios artículos en el Código Penal que han sido modificados, pero me llama la atención este artículo. ¿Qué les parece este artículo? Escuchen bien, atienden. Artículo 147. Beneficios en razón de cargo, dice. Es delitos contra la función pública, está hablando, ¿no? Beneficios en razón de cargo. La servidora, servidor, empleada o empleado público que en consideración a su cargo admita regalos suntuosos u otros beneficios de una persona que realice algún trámite o gestión con una entidad que presta servicios será sancionado con 251 días de multa o 400 días de multa. No es punible la entrega de regalos a autoridades que según usos y costumbres o normas se estilan. ¿Qué les parece ese artículo? A ver, ¿quién puede contestar? Analizaremos este artículo. Beneficios en razón de cargos, 141. A ver, anímense. A ver, voy a
¿Me han escuchado? Sí, ¿podías reiterar la lectura, doctora, por favor? No estuve Ya. tan atento, pero ahora me llama la atención. Ya, artículo 147. Beneficios en razón de cargo. La servidora, servidor, empleada o empleado público que en consideración de su cargo admite regalos suntuosos u otros beneficios de persona que realice algún trámite o gestión con la entidad, será sancionado con multa de 251 a 400 días. La multa es por el salario mínimo, o sea, como decir 400 días de salario mínimo o 251 días de salario mínimo, ¿ya? Ahora, no es punible la entrega de regalos a autoridades que según usos y costumbres o protocolos se estilan. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Qué piensan? ¿Sí, Paola Espinosa? Dígame, Paola. Sí, puede sacarlo el micrófono. No, Walter Beizaga, doctora. Ah, perdón. Perdón, estaba Sí. hablando sola. Ah, ¿Cómo ya. está, doctora? Primero entonces, Walter Beizaga, por favor. Y Sí. luego Paola. Primero Walter y luego Paola. Dígame, Ah, ya. Walter. Gracias, doctora. Este artículo evidentemente está tipificando un delito que constantemente pasa en los estrados, principalmente en la administración pública, ¿no? Por no decir en el Poder Judicial, ¿no? Sino en todas las oficinas administrativas sucede esto, reciben regalos de grandes magnitudes para favorecerse con algún trámite. Evidentemente, esto es de pan, ¿cómo se puede decirlo? Sucede todos los días, todas las veces, en todos los trámites que tienen grandes intereses económicos incluso, ¿no? Yo creo que la sanción que se está dando es muy benevolente, le puedo yo decirlo, porque al, eh, al dar regalos y recibir regalos de parte de un funcionario público, evidentemente favorece eh, a a un litigante o en su caso a alguien que está haciendo un trámite. Eso también afecta a los intereses de la otra parte, ¿no? Entonces ahí podemos verlo que hablando de la justicia, que la administración de justicia está bastante inclinada justamente por este tema de dádivas o regalos que reciben los administradores públicos, ¿no? O los empleados públicos que comúnmente conocemos. Yo creo que la pena que se le da, muy benevolente, debería más bien esto castigarse con con una pena corporal, ¿no? Sería eso mi opinión, doctor. Gracias, Brandon. Paola, ¿sí puede dar su opinión? Paola. Ya, doctora. Buen día a todos. Bueno, mi opinión, doctora, mire, lastimosamente nosotros somos la principal, podríamos decir, fuente del inicio de esto, porque nosotros prácticamente ofrecemos siempre para tener el beneficio, porque lastimosamente, si nosotros tenemos trámites, y usted sabe que los administradores, pongámosle, eh, nos alargan en los plazos y nosotros a veces estamos con el tiempo justo y nosotros ofrecemos, sáquenoslo mañana, sáquenoslo pasado, sáquenoslo esta semana. Lastimosamente yo lo veo que nosotros somos los principales factores de este punto que usted está hablando, doctora. Y en realidad, en el tema de las sanciones que le dan, bueno, existe, ¿no? La inhabilitación especial que sería directamente, que no la utilizan, pero debería existir para ellos, ¿no? Y ahorita lastimosamente vemos que todo es una corrupción con todo lo que es la administración pública. Eso sería, doctorita. Gracias. Héctor, ¿puede dar su aporte? Gracias, doctora. Buen día. Bueno, en este caso debemos tomar en cuenta que prácticamente hemos entrado a un sistema en el que reconocemos esta corrupción, ¿no? Es parte de, incluso lo reconocemos como procedimiento. Debiendo también tomar en cuenta
de que, por ejemplo, es de conocimiento de que para tomar algunos cargos, y también centrado, bueno, ese sistema, de que mucha gente paga para entrar para tener un cargo, paga a las autoridades, realiza aportes. Entonces, un ejemplo que me lo han comentado, que digamos que si alguien quiere llegar a ser un fiscal de materia, tendría que realizar un aporte, ya sea de $10,000 y demás. Entonces, es que la gente, en la desesperación o en el afán de poder acceder a esta posibilidad, realiza el pago y al mismo tiempo a veces la gente se presta dinero y una serie de factores para poder realizar este pago. ¿Y qué es lo que hace? Que ya cuando está ya está ejerciendo la función, bueno, pues tiene que ver la forma de recuperar ese dinero. Entonces, ahí se le presenta la oportunidad cuando el público litigante va y le ofrece montos de dinero por sacar resoluciones o por realizar temas de procedimentales, ¿no? Entonces, en esa situación es pues bien complejo, porque la verdad es una cadena, yo veo, y no es una cadena únicamente que sea de funcionarios, hasta se ven autoridades involucradas. Es, por ejemplo, en el tema de cuando hay investigaciones, pucha, hace unos días, ayer o antes de ayer, estaba escuchando las noticias que han aprendido, por ejemplo, a un coronel, a un teniente, a policías que habrían sustraído dinero de una casa de cambios. Entonces, prácticamente se da cuenta, es un tema bastante neurálgico el tema de la justicia, ¿no? Porque prácticamente a quien tendríamos que recurrir es donde encontramos mayor corrupción y bastantes puntos negativos, ¿no? Entonces, prácticamente tendría que haber una reestructuración que, viendo la realidad, yo la veo muy complicada, pero bueno, tal vez de alguna manera tendríamos que cambiar el pensamiento de la gente para que podamos cambiar también el funcionamiento, ¿no? De esos sistemas. Gracias, doctor. Gracias, Héctor. Antes este Palabra, doctora. artículo, ¿sí, Jorge? Sí, Sí, Jorge, dígame. bueno, la verdad que en este caso el tema de corrupción, hay un problema bastante que se ha hecho como costumbre prácticamente en Bolivia, de que la mayoría de los cargos que ocupan tanto en los diferentes cargos públicos hasta inclusive el Poder Judicial, tienen a través de prebendas que se arman logias y que reciben. Pero acá hay que ver también de que no solamente comete el delito el que recibe, sino que también el que da, según el derecho penal. Por lo tanto, creo que tendría que cambiarse la formación de las personas prácticamente para que se pueda prevenir o corregir esta situación. Porque inclusive no es el que solamente recibe algún bien o algún dinero, sino que también el poder político interviene en esta situación y con el solo hecho de tener el poder de Estado, poder ejecutivo, entonces influye y direcciona diferentes casos que inclusive son delitos, digamos, que de orden público o de Estado, que perjudican, digamos, a un grupo de personas o a ciertas personas. Por lo tanto, creo que en Bolivia tendría que hacerse un nuevo sistema para que se pueda prácticamente prevenir y corregir toda esta situación. De lo contrario, es una cadena que va avanzando día a día y que la mayoría de los cargos públicos son ocupados por este tipo de situaciones que se cometen, ¿no? Y prácticamente la corrupción no deja factura. Eso es lo que la mayoría de las personas saben en este sentido de que las hacen las cosas tan bien que cuesta difícil comprobarlo. Gracias. Gracias. Sí, todos los comentarios que han hecho están bien en sentido de que parecería que esta norma no es lo suficientemente sancionatoria, ¿verdad? Porque dice multa. Y la multa, digamos, ¿qué representa, no? Una multa que ellos no tienen un temor de aplicarla, porque antes este mismo artículo tenía una sanción de 2 a 5 años de reclusión. Entonces, pasa de que ahora incluso han aumentado el término regalos suntuosos. Eso significa, o sea, ni siquiera aplica la multa en los regalos normales. Digamos que le lleven 50 salteñas, que le lleven comidas, eso es legal. Ahorita no es ilegítimo en Bolivia, o sea, pueden recibir salteñas, pueden recibir lo que quieran, ¿no? Para los funcionarios. Y ahí, como decía la compañera, es una forma de que están acostumbrando a que se mueva la justicia y los abogados litigantes
que no se encuentran en este ritmo no van a tener el acceso a la justicia como se debería, es decir, le van a dejar en el olvido, digamos, su proceso y no lo van a hacer. Pero al abogado que sí los consienta y les dé unos regalos, esos sí van a avanzar sus procesos. O sea, están motivando, como dice la compañera que me antecedió, decía, nos están motivando a hacer esto porque si no lo hacemos, no va a avanzar el proceso. Entonces, eso es malo, ¿verdad? En ningún lado de otro país sudamericano existe esta normativa que ha surgido a raíz, ¿se acuerdan? Hace mucho, mucho tiempo surgió el problema de que les regalaron un caballo al presidente Evo Morales en esa época y era un caballo carísimo y le habían hecho ese regalo y valía creo que millones. Y nunca, y cuando en esa época él no podía recibir esos regalos porque el código estaba así redactado, que había cárcel por recibir ese tipo de regalos, lo recibió obviamente, ¿no? Pero luego cambian la ley y dicen, en este tipo de delitos ya no hay una sanción si obviamente no es punible la entrega de regalos a autoridades que según usos y costumbres y protocolos se estilan. Entonces hay un cambio, ¿verdad? Como era una norma de regalo de protocolo, todo lo demás, no podían sancionarlo. Y lo que pasa en materia penal es de que nos vemos frente a unas circunstancias que si las leyes son modificadas, siempre favorecen. Hay un principio de favorabilidad en el que no te puede perjudicar una ley penal, pero sí te puede favorecer. Es decir, las modificaciones penales siempre van a favorecer a las personas procesadas de cualquier tipo de ilícito. Si es modificada para un cambio de ley, por ejemplo, que modifica cierto tipo penal o la sanción penal con los años, va a ser favorable a las nuevas personas o que ya están siendo procesadas o que fueron procesadas o en medio del proceso, ¿verdad? Siempre les va a favorecer. ¿Sí, Milena? Sí, doctora, sobre el punto, por ejemplo, claro, usted tiene razón. Anteriormente había un artículo que sí consideraba la privación de libertad de 3 a 8 años y además de una multa, ¿no? Para ese tipo de delitos. Con las modificaciones que ahora han surgido en este nuevo artículo del 147, beneficio en razón del cargo, la palabra, usted dice regalos suntuosos, también se puede analizar y habría que ver, la palabra suntuosos es muy subjetivo, porque Correcto. eh, ¿qué es un regalo suntuoso para una persona o para un funcionario o para una autoridad? Entonces, prácticamente para uno puede ser sí, cierto monto, pero al ser subjetivo, prácticamente esto puede caer en un saco vacío donde no se pueda penalizar este tipo de delitos, ¿no es cierto? O sea, prácticamente están dejando en una ambigüedad y si analizamos beneficios en razón del cargo, generalmente podría no ser ni siquiera sancionado un funcionario público. Ese es Correcto. mi aporte. Tienes razón. Sí, dígame. ¿Hacer? ¿Su nombre Manuel cuál es, Copa. por favor? Doctora, ¿me escucha? Manuel Copa le habla. Ah, ya voy a anotar. Manuel Copa. Sí, dígame. ¿Aló? Te Bien, escucho. doctora, escuchando atentamente lo que usted dijo, a mi criterio creo que es otra la forma de llegar a solucionar, no de manera de forma, sino de fondo. Por ejemplo, creo yo que en este sentido se tiene que hacer una reingeniería de la administración de justicia. Porque cuando cae una persona en un delito, cualquiera sea ello, eso genera negocio, tanto en Palmasola, para los policías, para los funcionarios judiciales, ¿no? Y todos nosotros los abogados lo sabemos, ¿no? Es un movimiento de dinero abismal que se mueve, ¿no? Dentro de la cárcel, como también los juzgados. Entonces yo creo, y siempre lo he sostenido, de que se debe plantear una reingeniería integral de la justicia en Bolivia para lograr, ¿no? Cambiar de fondo. Viendo, por ejemplo, en Costa Rica, donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá el Estado de Costa Rica eh, destina el 6% del presupuesto al Poder Judicial. Y en Bolivia, por ejemplo, la TGN solamente destina apenas ni el 0,8, no llegamos ni al 1%. Entonces, no podemos exigir una justicia
ni cambiando artículos, ni cambiando normas, etcétera. Cuando el sueldo que recibe el funcionario judicial no llega ni a la media en Sudamérica, no llega ni al 1%. Entonces, dentro de esta reingeniería, yo creo que sería interesante, importante, por lo menos que llegue al 2% para exigir, ¿no?, a los funcionarios judiciales. Y también yo creo, para hablar de fondo y no de forma, porque esto genera negocio, ya, con el sufrimiento de los que caen o los que caen en esta desgracia de tener un problema. Creo que se debe plantear también la creación de una ley sancionada por la Asamblea Legislativa, una ley de ética judicial, que cualquier persona, funcionario, ya sea fiscal, sea un funcionario del Ministerio Público o del Poder Judicial, sea sancionado con esta ley de ética judicial. Creo yo, se debe trabajar no en modificar una norma, no hacerle, en Estados Unidos hay la pena de muerte en algunos estados, pero sigue el delito existiendo, no obstante de que hay la pena de muerte. Entonces creo yo, así como en Costa Rica, es realizar una reingeniería y para empezar se debe aprobar esa ley de ética judicial y aumentar el presupuesto por lo menos al 2% a los funcionarios judiciales, porque el salario que ganan lastimosamente es el más mísero. Nada más, doctora. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Lo que dice el compañero, se ha hecho varios Doctora. estudios criminológicos también, cómo afecta, digámoslo así, el salario para que una persona sea corrompible o no sea corrompible. Y en Colombia, por ejemplo, como decía su compañero, los salarios para un fiscal, para un juez son muy, muy altos, muy altos. A nivel, digamos, de la población general son altísimos. Y existe menos cantidad de corrupción. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque la gente tiene miedo perder ese salario. Entonces, como también las leyes son duras, fuertes, si se provoca hechos de corrupción y la persona tiene tanto temor de perder ese ingreso tan fuerte, entonces conserva, y además obviamente en Colombia tiene mucha capacitación ética, moral, cursos de moralidad, de ética, entonces eso sí, evidentemente también faltan recursos económicos en Bolivia para hacer este tipo de aumento, digamos, salarial. Incluso ya se ha hecho bastante, antes ganaban muy poco los policías, ¿verdad? Ha habido sí un incremento en los policías, pero aún así el salario de los policías no es un salario alto, es un salario entre los bajos. Entonces, sí, entonces es como lo que decía su compañero, exigimos mucho de que, y es verdad, hay que exigir, ¿no? De que no haya corrupción, pero también desde el gobierno no le dan buenas condiciones de vida a estos funcionarios que creen, digamos, que es normal solicitar dinero porque ellos no ganan bien. Entonces ya piensan que es la normalidad y debería hacerlo, digamos, la parte, porque si no tiene dinero su proceso no va a avanzar y eso no está bien, pero ellos ya lo convierten en una normalidad. Entonces, también la seguridad jurídica y la política criminal van de la mano y no se debe generar una confusión en el ciudadano desde el hecho mismo que puede haber cambios abruptos, injustificados en las normativas, en las tipificaciones punitivas que pueden ser dobles, paralelas, trámites paralelos, entonces lo que hablábamos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa certeza de que la ley tiene que estar clara. Esta coordinación debe ser multisectorial con diversos órganos, porque ustedes han debido ir, a veces se junta en una reunión institucional el fiscal general de la República con el presidente de los magistrados, se reúne el comandante de la policía, se reúnen el ministro de Justicia y charlan, como nosotros ahora estamos charlando, lo mismo. Así se reúnen para charlar y decir qué falencias tenemos ahora en Bolivia de política criminal. ¿Ustedes creen que no comentan estos temas? Deben comentarlos. ¿Y ahora qué hacemos? Buscaremos un presupuesto para que haya mayor, digamos, aporte en criminalística, buscaremos, no sé, tal vez casas de acogida para mujeres, la ley 348 tiene muy pocas y hay falencias, o buscaremos más ítem para psicólogos, pero queda en palabras, o sea, queda en lindo, digamos, vamos a hacer proyectos, pero no se ejecutan, ¿verdad? Por carencia económica en el presupuesto que está generando el presupuesto general del Estado a ciertas áreas, que debería generarse un mayor presupuesto para la política criminal, ¿no? Para prevenir hechos que genere la política criminal. También la política criminal siempre debe tener respeto a los derechos fundamentales
debe dirigir sus esfuerzos a la promoción, respeto de estos derechos, incluye que los procesados, las víctimas deben tener derechos. Entonces, porque muchos hablan en Bolivia, qué linda es la ley boliviana que le pone tanto artículo de protección al procesado y para la víctima no hay tanto artículo, si se dan cuenta, hay muchísimo artículo para el procesado, que decimos la presunción de inocencia, hasta que no se pruebe lo contrario con sentencia condenatoria ejecutoriada, esta persona es inocente. No se le puede vulnerar una serie de derechos, ¿verdad? Por ejemplo, la toma de muestras, les explico. Un violador que violó a su hijita de 14 años, ella quedó embarazada y le dijeron, la fiscalía hizo un requerimiento que necesitaba sacar una muestra de su ADN para cotejarlo con la bebé que había nacido, ¿no? Que llegó a nacer una bebé. Y querían cotejar el ADN. Esa era una prueba contundente que determinaría que este sujeto ha violado a su hija, pues porque si va a salir en la prueba de ADN que él es el padre directo, porque él sería en sí el abuelo, ¿no? Y él mismo debería haber sido el abuelo, pero ahora era el padre, ¿verdad? Por la violación. Y su abogado dice, no estoy de acuerdo con la extracción del ADN porque es invasivo. Entonces, mi cliente no quiere que le extraigan con el día señalado de la toma de muestras, pero la fiscalía dice, no va a ser invasivo porque le vamos a hacer una extracción que no es invasiva, que es con cotonete, muestra de la saliva, y eso tiene que hacerlo, está obligado. Un escándalo, todo ha hecho un problema y ha dicho ya se está vulnerando mi presunción de inocencia directamente, pero entonces es pues culpable, ¿verdad? Porque no quiere hacerlo, pero trataba de eludir esto y al final el juez tuvo que determinar de que sí se haga esa prueba, pero que no sea invasiva. Eso sí, porque no le pueden obligar a sacar su sangre, pero sí le tienen que sacar una muestra del cabello o quizás de la saliva, eso no es invasivo. Entonces ahí sí ha salido que él era el papá de la bebé, ¿no? O sea, el que le había violado a su hija. Entonces ahí vemos de que toda esta estructura de la política criminal debe contemplar los mecanismos para evitar comisión de delitos, se debe priorizar la disminución de reincidencia, fomentar tratamiento penitenciario, la reinserción, medidas dirigidas incluso a una criminalización primaria, definiendo conductas, cuáles son las conductas que vamos a decir son penadas por el derecho penal, la criminalización secundaria, investigación, porque les ha pasado lo que decía un compañero, peor es llegar a un proceso judicial o penal porque como víctima sufres más, o sea, es más traumante porque es más doloroso que aparte de que te han sustraído tus pertenencias y estás preocupado porque te han robado, tengas todavía que tener el maltrato del policía o que te pidan dinero o que no se avance en la investigación y que no tengas resultados y te sientas mal, ¿no? Entonces ahí pasa de que peor una víctima de violación a la cual le hacen repetir varias veces cómo ha sucedido el ilícito, donde ya le estarían revictimizando, que no debería ocurrir, porque nuestra ley dice de que lo menos que podría decir esta señorita o esta joven o esta niña debería ser, o sea, no debería obligársele a que se repita, se vuelva a repetir. El tratamiento postpenitenciario, la atención de la población, los derechos que tienen a recibir salud, recibir en un centro penitenciario visitas médicas, todo eso, ¿no? Y visita de sus familiares es muy importante. Esa es la tercera parte. Ahora vamos a ver la última parte. Doctora, ¿Sí? quería hacer un comentario antes que Igual pase a la última parte. Sí, dígame. gracias, doctora. Alguna compañera o compañero decía sobre salarios bajos, ¿no? Pareciera que estaría justificado lo que llamamos la corrupción, ¿no? El tema de salario no es motivo para poder enriquecerse ilícitamente, ¿no? No podemos decirlo por el hecho de que el policía tenga salario muy bajo, esté en las calles extorsionando a la gente. No podemos justificar que todas las noches que salen en grupos los policías en busca de los borrachos y van extorsionando a las familias. No, no es un justificativo.
En el Poder Judicial, evidentemente, el salario tal vez es bajo, pero tampoco es justificativo para que vayan recibiendo regalos o exigiendo regalos o corrompiéndose a cuenta de su cargo, ¿no? Yo creo que esa teoría hay que manejarlo, porque si bien un profesional asume un cargo, es para ganarse dignamente el salario que le ofrece el Estado, ¿no? En ese caso no sería juez ni fiscal, ni tampoco sería policía, tendría que ir a buscarse en otro país o en otro lado un salario mejor, ¿no? Estamos luchando contra la corrupción y esa lucha tiene que partir desde los profesionales. El compañero decía que deberíamos hacerlo una ley de ética. En todas las instituciones públicas tiene su reglamento de ética moral, ¿no? Y nosotros cuando estamos en la universidad hemos recibido materias de ética, ¿no? Entonces, es suficiente para actuar en el marco del derecho en la función pública. Nosotros debemos rechazar las ofertas que vienen de parte de los particulares o de los litigantes. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para decirlo o para enjuiciar al quien está queriendo corromper a los funcionarios públicos. Yo soy también funcionario público, doctora, pero sin embargo, soy duro en mi trabajo, soy duro. Si bien vivo de mi salario, a veces no alcanza el dinero, pero tengo que aguantarme y no cometer la corrupción, ¿no? Es mejor ser honesto, vivir dignamente, que ser enjuiciado por corrupto. Yo comparto este comentario, doctora, para que no sea una excusa el tema de bajo salario y ser delincuente, ¿no? Solamente eso, doctora, gracias. Gracias, Walter. Doctora, solamente que- para aclararle al colega, solamente Ajá. para aclararle, en Bolivia no hay una ley, ya no hay una ley de ética judicial por si acaso. Si usted puede verlo en la internet, no va a encontrar una ley sancionada por la Pero Asamblea Legislativa. hay Nada más, doctora. normas administrativas disciplinarias en todo, eso es Internamente, verdad, cada institución creo que sí claro. lo tiene, pero no una ley Como ley sancionada por la boliviana, sí, Asamblea señor Legislativa. Walter, sí hay reglamentos administrativos disciplinarios, ¿verdad? Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, su compañero Beizaga señala, hay gente muy, y no estamos generalizando que todos los funcionarios públicos piden dinero, ¿verdad? Obviamente hay funcionarios públicos que son muy probos, muy honestos, que no van a pedir y van a hacer su trabajo y van a vivir con su salario. Eso es evidente. Pero lo que hemos hablado, creo que lo que se refería el compañero decía, si lograríamos también, o sea, yo sé que usted es una persona honesta, Walter, y le felicito, pero hay muchos deshonestos en Bolivia que creen, ahorita creen ellos, que por el hecho de estar con un salario bajo tienen el derecho de pedir una remuneración a las partes. O sea, ellos creen. Si a usted le pregunta a una persona, para un funcionario que pide 50 bolivianos al llegar, cualquier cosa, ¿no? Para ir a notificar algo, aparte me tienen que dar 50. Él cree que es lo normal, o sea, dice, no, pues si no, no voy. O sea, ¿quién va a pagar mi taxi? Él cree que voy gratis, por lo menos 100 o 200 que me dé. Entonces ellos creen. Entonces, obviamente, esta postura no es la adecuada, no es la correcta, ¿no? Que no debería darse. Pero también, criminológicamente hablando, se ha hecho estudios que debería el Poder Judicial, Fiscalía, Policía ser bien pagados. Y eso haría que las personas que realmente se animen a pedir una coima, un dinero para movilizar, sean removidos de sus cargos. O sea, que no sea la generalidad de eso, que más bien sea el caso muy hipotético que a uno se le ocurrió hacer eso, sea denunciado, inmediatamente sea muy estricta la solución. Porque si ahora analizan, se ha vuelto una serie de normalidad. Bolivia lo ha normalizado el hecho de que, pero se le tiene que pagar al policía, se le tiene que pagar al asistente fiscal, al del juzgado, a todos hay que pagar. Y eso no está bien. Y también es una política criminal de muchos países, por ejemplo, Estados Unidos. Usted no va a poder decir un fiscal ahí no es bien pagado, va a ser bien pagado, o un juez, ¿cómo va a ser muy bien pagado? Porque le dan ese valor, esa jerarquía a esas autoridades que están administrando justicia. Es decir, un fiscal,
un juez debería ser la persona que mayor estudio ha desarrollado, persona que más se ha capacitado, la persona más ética, que incluso les hacen a veces hasta exámenes psicológicos antes de ingresar a un cargo para ver su estabilidad emocional, porque puede ser muy buen alumno, pero no tiene estabilidad emocional y tiene respuestas terribles ante un psicólogo. Entonces, ¿de qué sirve un funcionario así? Entonces, yo no justifico jamás el hecho de que hay obviamente funcionarios probos que no piden dinero, pero sí digo, como dice su compañero el otro, deben mejorar también los salarios, deben mejorar, porque si tenemos esa clase de salarios, lamentablemente es triste y la gente lo ha normalizado. O sea, por lo menos debería aplicarse un mejor salario, pero ser más duros, más estrictos con el tema corrupción, o sea, ser muy estrictos con el tema corrupción para que eso ya se pierda, o sea, que ya haya un trabajo mucho más ético, más moral, ¿no? Aquí vemos que la política criminal también va del lado de la sociología criminal y la sociología nos va a dar a entender las causas de la conducta desviada, ¿no? Sus efectos, analizar el origen, la evolución. Varios sociólogos, juristas, desde el italiano Ferri, hablaban que los factores biológicos, físicos, sociales influían para la criminología y establecían teorías para explicar la delincuencia, ¿no? Para prevenir delitos también. Metzer, por ejemplo, habla de una concepción sociológica del delito y responsabiliza a la sociedad para establecer una buena política social y una política criminal. La Escuela Sociológica de Bonslitz habla del conocimiento de una configuración correcta de la misma, es decir, crear valores sociales, ¿verdad? Observar grupos sociales, hacer paneles de difusión de noticias. En un mundo social se desarrolla estructura política, económica, cultural. Aristóteles ya hablaba que en el hombre pobre se revela a causa de la desigualdad de fortunas y los hombres superiores se indignan con una repartición igual de honores. O sea, Aristóteles decía, cuando hay leyes que benefician más al pobre, los ricos se indignan, o sea, siempre se van a indignar. Los medios sociales propicios de un delincuente, los juristas, sociólogos, psicólogos deben hacer un análisis del control social, las teorías ecológicas y la Escuela de Chicago también ven la migración, cuánto afecta, ¿no? La inmigración de un país, de ciudades. Si ven en Santa Cruz hay un montón de personas que son de otros distritos porque están buscando formar parte del trabajo de la empresa, ¿verdad? Porque Santa Cruz se ha constituido en un, digámoslo así, moderador empresarial, en lo pujante empresarial a nivel boliviano, entonces hay mucho trabajo, ¿verdad? Entonces dicen, si en Santa Cruz hay trabajo, ahí voy a ir. Pero ¿qué puede ocasionar esto? Puede ocasionar, por ejemplo, que Santa Cruz necesite mayor seguridad ciudadana porque hay mayor cantidad de población. Entonces, no va a ser la misma la cantidad de funcionarios policiales en un distrito que en otro. A mí me ha sucedido que yo, por ejemplo, he viajado a Sucre y en Sucre he visto policía en cada calle, en todas las calles. Un policía, otro policía por todo lado. Claro que Sucre es más pequeña, pero tiene mucho funcionario policial y lo veo correcto. Pero en Santa Cruz no se ve mucho funcionario policial, solo en zonas específicas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Si estamos viendo como Estado que Santa Cruz está creciendo a nivel descomunal, digámoslo así, rápidamente, hay que meter más funcionario policial para hacer un control de la criminalidad. Y ahí, como decían muchos compañeros, se necesita también muchos recursos económicos porque los ítems a veces son reducidos. No es quitarle también a Sucre, porque me van a decir, entonces vamos a mejorar Santa Cruz quitando a Sucre y va a haber más índice delictivo. No, sino más bien aumentando el ítem para más funcionarios policiales, para que mayor cantidad de funcionarios policiales, digamos, ingresen en el ámbito policial y que la escuela de policías genere mucho más personas que vayan a querer estudiar para ser funcionarios policiales. La escuela de Chicago habla que por la pobreza de sus habitantes están las sociedades desorganizadas, ¿no? Los valores. En particular se habló del Chicago Area Project, donde se hizo que un establecimiento en un barrio muy delictivo se haga un centro había ahí lugares para jugar, para los jóvenes, canchas, gimnasios. Entonces, cuando hacen este proyecto de mejorar la calidad de vida en este barrio, donde haya un área social para los jóvenes, la delincuencia baja. Es decir,
se dedican los jóvenes a otras actividades y baja la delincuencia. Ahí vemos que puede haber críticas sociológicas al crecimiento urbano, la migración, las pandillas, el desorden. Entonces puede haber barrios urbanos que han transformado también sus rasgos psicológicos. Desde ahí, todo lo sociológico forma parte también para ver el control del delito. Se hace investigación criminal, por ejemplo, en el comportamiento del delito, que muchas veces es aprendido, ni se hereda, ni se lo inventa. Muchas veces dicen eso los sociólogos criminales. Aprendes a ser delincuente. El comportamiento delictivo se aprende en interacción con otras personas, por comunicación, el aprendizaje por los grupos íntimos, comportamientos delictivos, los delincuentes. No estamos generalizando, y yo no estoy diciendo de que todos los delincuentes han aprendido a ser criminales por su grupo social, porque hemos hablado que puede haber un joven que ha nacido en la familia más rica de Bolivia, y es un delincuente. Puede ser un hombre que ha tenido todas las posibilidades, ha estado en los mejores colegios, quizás no se ha juntado con un grupo social malo, pero es un delincuente, se le ha ocurrido hacer estafas por internet y sustraer millones. Puede hacerlo. Entonces tampoco vamos a generalizar, pero sí es un detonante criminológico el hecho de que ciertos grupos sociales influyen, ¿no? El núcleo de esta anomia de normas, dice, se ha hecho muchos artículos sobre la anomia social cultural, que es la carencia de normas. ¿Qué normas deben ser, digamos, capaces de decir una conducta es mala o es buena? Los subgrupos, la delincuencia expresiva, la delincuencia maliciosa, donde ya estamos viendo grupos que ya están tachados para que no van a, como decían ayer los compañeros, no los vamos a contratar nunca a cierto grupo de personas, porque ya el aspecto físico ya ha hecho un prejuicio social, que no debería ser obviamente, porque por ahí el sujeto se ha reformado, o por ahí ya no forma parte de una pandilla, o por ahí le gustaban los tatuajes, puede ser, pero todo esto de la sociología criminal va del lado de cómo se ha desarrollado este vínculo con el sujeto, con la sociedad, ¿no? Cómo podemos lograr que lo vuelvan a integrar, cómo influye la familia, la escuela, en dar las normas de convivencia, el control de la sociología criminal en la familia, dice. La primera institución clave para la prevención del delito es la familia. Eso es importante. Ténganlo ahí, que han aprendido hoy, que la primera institución clave para la prevención del delito es la familia. Y si ustedes aquí ahora, los que están escuchando, son padres, son madres, son tíos, abuelos, la primera clave de prevención para que sus hijos, nietos, sobrinos no sean delincuentes es enseñar valores en la familia. Entonces, eso es lo primero, pero la verdad, digamos, en Bolivia no le aportamos mucho económicamente a centros de ayuda a la familia, terapia familiar con psicólogos que hayan en las diversas ciudades, no tenemos reestructuración familiar como en otras ciudades, no tenemos, sí en Bolivia hay un día que se llama el Día de la Familia, donde el Estado obviamente ese día hace muchas medidas en favor de la familia, pero es un día al año. Entonces no hay medida constante en favor de la familia, ¿no? Luego tenemos el segundo, el instituto clave para conseguir que la sociedad se modifique, que son los maestros, las escuelas, ¿no? Cómo ayudan a los menores a modelar su conducta. Entonces, la sociología va a marcar muchas pautas y va a ir de la mano de la criminología crítica para darnos ese convencimiento, por ejemplo, de los sistemas defectuosos, de lo que hablábamos. Nosotros vivimos en Bolivia un sistema defectuoso del Poder Judicial y sistema defectuoso de la Fiscalía y sistema defectuoso en la policía. Defectuoso total. O sea, se ha aplicado una normalidad de conductas de corrupción donde no se lo debería hacer, se ha normalizado la conducta errónea porque no hay otra manera de avanzar en un proceso y eso no debería normalizarse, ¿no? Debería haber más que todo una modificación, ¿no? Modificaciones. Se estudia el delito, las conductas perjudiciales, los enfoques del derecho penal, de la criminología, la policía, los jueces, la tolerancia, el miedo hacia una institución. Esto es importante porque si una persona tiene miedo de denunciar, algo malo está en su país, ¿no? O sea, si a una persona le meten miedo y le dicen vas a salir sin dinero o vas a salir peor, si denuncias, peor no vas a recuperar tus bienes, te va a ir peor, más bien te van a quitar porque vas a tener que pagar. Entonces ahí estamos fallando.
no existe una única delincuencia, sino existen 4 distintas en las que viven los delincuentes que fueron víctimas y castigan a la justicia y a la población. Puede haber casos en los que la persona que ha cometido el delito ha sido una víctima en sí de la sociedad. Ustedes me dirán, pero no justifica, doctora, no por el hecho de que la sociedad no le ha dado un trabajo o no por el hecho de que en la sociedad ha sido rechazado, él va a tener que ser un ladrón, porque hay gente que está de cargabolsas en un mercado y dice, no voy a robar, aunque yo no tenga para comer, voy a tener 5 bolivianos, 10, pero no voy a robar. Eso es una concepción de valores, ¿verdad? Pero criminológicamente, haciendo referencias, el Estado debería hacerse cargo de que esas personas tengan un empleo. Claro que obviamente es una utopía, ¿no? O sea, de que todas las personas puedan trabajar libremente o que tengan intervención del Estado para mejorar este rigor de acceso, digamos, a medios económicos, todo eso a veces se vuelve una utopía. Entonces, acá vemos que las políticas legislativas, judiciales, penitenciarias deben ser siempre a la mano de la criminología. La política criminológica debe garantizar soluciones al delito, a la justicia. Por otra parte, los modelos preventivos, aplicar modelos de alto impacto, planificación sociopolítico criminológica, intersectorial, participación con las organizaciones sociales, prevención del delito, justicia alternativa, instituciones policiales, readaptación social, seguridad privada. En Santa Cruz, por ejemplo, hay mucha seguridad privada, muchísima. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que, bueno, aquí no hay tanto policía en mi zona, vamos a hacer con los vecinos del barrio una colecta, cada vecino mensualmente va a dar 50 bolivianos y entre todo el cúmulo de vecinos por estas 3 cuadras vamos a tener una seguridad privada. Y cada mes vamos a estar tranquilos porque lo tenemos. Entonces ahí empieza la misma población a generar las formas de control, ¿no? La coordinación interinstitucional, las relaciones de los sectores. Todo eso son políticas para mejorar las normas, ¿verdad? Ahora, lo último que faltaba, porque ya lo han entendido, la política criminal es todas las medidas de prevención, represión. La criminología es entender por qué ha surgido un delito, por qué la persona tiene esa tendencia. Ya hemos hablado de que obviamente ahora la criminología dice es un cúmulo de factores. La criminología crítica y moderna habla de que lo ambiental, lo social, lo familiar puede influir. No podemos tachar que solo un aspecto va a influir, pueden influir muchísimos aspectos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de lo último, que sería la victimología, ¿ya? Las víctimas, eso también teníamos que hablarlo, entonces tenemos que hablar de las víctimas. Según la Organización de las Naciones Unidas, una víctima es uno o varios sujetos que han sufrido daños o ataques físicos, emocionales, psicológicos sobre sus derechos fundamentales a consecuencia de acciones u omisiones en que violen la legislación. De la misma manera, las personas allegadas que han sufrido los daños por existir una víctima que se consideran como tal. Los estudios de victimología se centran precisamente en clasificar los tipos de víctima, por ejemplo, determinada. Es aquella que es escogida de forma premeditada y no al azar. Va a haber alguna muchacha que esté trotando y que sea víctima de una agresión sexual. Y esa víctima nunca la fueron a investigar estos agresores, nunca fueron a decir, la conocemos, es nuestra amiga del instituto y la vamos a violar. Era una chica que solamente estaba trotando. Hay un experimento bonito que se hace en criminología y les voy a consultar. Si una joven, ¿ustedes qué creen? O sea, es un pensamiento que han hecho un estudio, ¿no? Si una persona está trotando en la calle, varias jovencitas, y hay una jovencita que está con su colita, con su buzo, y con su polera, trotando, y hay otra joven que está de pelo suelto, está trotando igual con la ropa para trotar. ¿A cuál de las dos jóvenes ustedes creen que el agresor sexual preferiría atacar? ¿Entre la de cola y entre la de cabello suelto? ¿Cuál creen? Cualquiera puede contestar. Parece una pregunta chistosa, ¿no? ¿A cuál preferiría un agresor sexual atacar? ¿A una de cola o a una de cabello suelto? Trotando. Están las dos, digamos, pasan, dan vueltas. ¿Cuál creen que preferiría el agresor sexual? ¿La de cola o la de cabello suelto? A ver. ¿Sí? ¿Puede responder? La de cola.
¿Por qué han dicho a la de cola? ¿Por qué han dicho la de cola? A ver, ¿por qué han respondido a la El de cola? simple hecho de que esté con cola, doctorita, el simple hecho de que tenga cola, la mujer, simplemente el delincuente aprovecharía agarrándola y sometiéndola con Exacto, tal de esa es la cometer el hecho respuesta. delictivo. Es mucho más fácil someterla por el hecho del cabello. O sea, el delincuente tiene una facilidad, que es de que puede ser más fácil someterla. Entonces, por una tontera que parece, o sea, ustedes digamos, digan, ah, ya, entonces ir a trotar es mejor con cabello suelto que con cola para prevenir, digamos, una mujer. Pero es así, o sea, ya es por eso los criminólogos ven esas pequeñas cositas, esos pequeños tendientes que les hacen estadísticamente preguntas a delincuentes y les han dicho, ¿por qué has preferido a una joven que estaba así vestida, con cola? Porque era más fácil agarrarle el cabello. Pues la respuesta ha sido esa, de los antisociales, ha sido más fácil agarrarle el cabello, ¿no? Entonces eso parece algo tan sencillo, pero es algo que ha influido. Entonces hay víctimas que van a ser al azar, hay víctimas con crímenes pasionales, hay víctimas indiferentes, ¿no? Que aquí hablamos de una víctima escogida al azar, un ejemplo de víctimas que pueden ser también de fraudes, de timos, de organizaciones criminales. Hay víctimas que resisten la agresión, ¿no? Se defienden, muchas veces golpean, se encuentra muchas veces en las uñas de las víctimas ADN del agresor, porque ha sido muy buena cosa que una víctima agarre y arañe, por ejemplo, al agresor. Entonces, si lo araña, va a dejar ADN en sus uñas, ¿no? Entonces va a tener una muestra que pueda quedar en sus dedos, ¿verdad? Entonces puede darse una serie o que le arranque un cabello. Esas son víctimas que se han defendido. Coadyuvantes. Existen casos en que la propia víctima está vinculada a este acto criminal como víctima coadyuvante por participar en el delito, pero aunque sea actuando bajo coacción. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, yo he visto algunos casos en los que la mamá sabe que el papá ejerce una violencia física muy fuerte contra los hijos y la mamá también es víctima de violencia física, pero se calla. Entonces, ella sí es víctima al mismo tiempo, pero prefiere callarse y constituirse también en una encubridora de las acciones delictivas que comete contra sus hijos. Hay también funciones en la victimología. Entre las funciones más destacadas mencionamos asistir jurídica y terapéuticamente a la víctima. Ahora lo bueno es que se ha creado el CEDAVI. Es un centro donde se ayuda a las víctimas. Ahora, antes, ¿se acuerdan? Los abogados, solo defensa pública atendía a los agresores. Lo bonito ahora, por eso la política criminal ha mejorado en cuanto a las víctimas, es que este centro atiende gratuitamente a las víctimas y eso es bueno, porque ya no van a tener que gastar en abogados las víctimas. Entonces, el Estado ya se hace cargo. Asisten jurídica y terapéuticamente. El CEDAVI también tiene psicólogos para ayudar a víctimas de violencia. Conocen a profundidad sobre el papel y el desarrollo de la víctima, sus temores, les enseñan las normativas legales, tratan de dar respuesta a complejos factores. ¿Qué factores han provocado que alguien se sienta víctima? ¿Qué ocurre cuando la víctima ¿Qué ocurre con la víctima cuando se provoca un delito? ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Alguna vez dejará de ser víctima? O sea, es duro, ¿no? Ser víctima por los traumas psicológicos. Esta sentencia constitucional, que es la número 0022 del 2018, es un reclamo de acción de libertad en el caso de violación a un niño o niño adolescente, donde el accionante considera que se han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, y dicen que no deberían mantenerse la detención preventiva porque ya se habría desvirtuado la probabilidad de autoría. ¿Por qué? Dice, no habiéndose considerado contradicciones de la víctima a tiempo de prestar su declaración y tampoco la declaración de su madre, que era contradictoria, que decía su madre que ella tenía un carácter rebelde. Menos aún se consideró un informe pericial que él había solicitado y que dijo que ella que no presentaba daños ni secuelas psicológicas, estableciendo en el punto 3 que su declaración no era creíble. O sea, este sujeto solicitó que a la víctima se le haga un nuevo peritaje y se determine si era creíble o no creíble. Pero lo raro de este caso es que al comenzar el peritaje, la psicóloga que hizo, dice, ella no quiere cooperar, no quiere participar. ¿Qué significa cuando una persona en psicología no quiere participar, no quiere dar cooperación? Que sin cooperación yo no puedo hacer un informe,
porque yo necesito la cooperación de esta persona. O sea, ¿cómo la psicóloga puede decir no es creíble, ¿no? No tiene daño psicológico a consecuencia del hecho, si ni siquiera le ha podido hacer la entrevista, o sea, en sí, el desarrollo de la pericia psicológica, si ni siquiera ha podido hacerlo, imagínense. Entonces, hay un problema acá en el que los vocales habían desconocido esta pericia y han dicho de que no era la información suficiente y la perito no podía aplicar criterios de lógica que pongan en duda una autoría. O sea, la perito ha hablado por demás, en palabras vulgares, ¿no? O sea, la perito se le ha ocurrido decir de que esta chica no es creíble, pero la verdad es que la chica no quiso participar. Y a raíz de esta sentencia constitucional se ha establecido que no sea obligatorio la participación de las víctimas. Es decir, no le pueden obligar a una víctima de violencia sexual y decirle, te vamos a hacer una nueva pericia, porque por ahí la chica está tan traumada que ya no quiere. Y como esta muchacha se va a callar y no va a querer aportar, entonces ahora los abogados ya piden con anterioridad y dicen, no estamos de acuerdo con revictimizar a la persona. Es decir, no se le va a aplicar una nueva entrevista. ¿No ve? Aquí está. En conclusión, el hecho de ser victimizada, obligada a declarar y sometida a informes periciales para determinar su credibilidad o no de declaración, responde para este tribunal de alzada la conducta que la menor asumió en la pericia llevada a cabo por Yuli Castillo, razón por la que a criterio de dicho tribunal, dicho informe pericial, el cual por ley es posible apartarse, no se encuentra pegado a la lógica, situación que hace posible determinar que este nuevo elemento traído a la de la defensa no alcanza a poner en riesgo la autoría, más cuando en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público han dado relevancia a un hecho espontáneo, ha coincidido en un momento donde la víctima expresó el miedo, el temor, el llanto a través de la cámara GESE, que valorado de manera integral, además con el informe médico forense, la declaración de la víctima, el informe psicológico inicial, tienen un valor, dice entonces, que no puede ser tachado, ¿no? Entonces aquí habla que en esta ponderación se debe dar ponderación para garantizar a las mujeres libres de violencia y darles ese trato de que no se le vuelva a revictimizar. En conclusión, el razonamiento coherente efectuado por los vocales demandados que refuerza a la no aplicación preferente en el caso del informe pericial evacuado, fundamentando la lógica, su no pertinencia por no haber sido un documento que hubiese generado duda en la probabilidad de autoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Toda víctima ahora ya no se la puede revictimizar, no se puede, digamos, volver a pedir mayores peritajes, volverle a decir no es creíble. Ahora ustedes me dirán, pero hay casos, doctora, en los que realmente las víctimas mienten. ¿Cómo acreditamos como abogados que ella está mintiendo, que ella no es creíble, que ella está fallando en eso? Porque hay víctimas que realmente mienten. Ahí tendrían que usar otras estrategias y ver las contradicciones, no someterla a una nueva pericia, pero si digamos ella ha dicho, me ha violado en la oficina, en su oficina, y ustedes piden una inspección al lugar y se dan cuenta que la oficina está llena de ventanas y ella refirió de que él cerró las cortinas para que nadie vea, pero ustedes hacen en la inspección una muestra y realmente es tan público ese lugar que no se podía haber efectuado una violación en ese lugar. Entonces sí, tal vez van a quitar un poco la credibilidad de esta persona o con testigos también, ¿no? Pueden usar testigos, pero no someter a la víctima a una serie de nuevas pericias, nuevos informes, nuevos interrogatorios que le van a causar muchos problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el trato a la víctima. Aquí les voy a mostrar cómo ha cambiado nuestra normativa en el caso de la víctima. Antes, la víctima solamente eran las ofendidas por el delito, el cónyuge conviviente, las personas jurídicas, las fundaciones, asociaciones. Ahora en víctima se ha puesto, además, esto es lo interesante, al Estado, a través de sus instituciones. ¿Por qué será interesante ponerlo como víctima? Porque cuando ya hay un proceso penal, el resarcimiento de millones que puede generar la conducta de una persona, digamos, una persona ha generado un daño económico al Estado de millones. Antes tenía mucho problema el Estado para recobrar esos dineros en un juicio posterior que lo sentencien a esa persona.
Ahora el Estado, a través de sus instituciones, puede ser víctima también, puede formar parte de ese proceso, puede hacer los reclamos correspondientes, ¿no? Entonces, es muy importante. Y en los casos en los que haya víctimas, por ejemplo, de violación, que sus papás no las van a llevar a denunciar y son menores, pero sí una asociación o una fundación, sí pueden tener la representación convencional para que formen parte de las víctimas, ¿no? Entonces sí, es importante esto del apoyo que le puede dar una fundación o una institución de ayuda a las víctimas. Eso sería todo lo que hemos avanzado. ¿Tienen alguna pregunta de victimología, sobre las víctimas? Eso sería lo último, ¿verdad? Cualquiera puede hacer una pregunta o qué les ha parecido, cómo creen que las víctimas están siendo tratadas ahora en Bolivia, si estamos conformes, no están conformes, ¿cómo lo ven? Doctora, ¿Sí, Walter? sí, doctora, sobre el tema de víctimas, yo podía opinar lo siguiente. La víctima o sea, se queda siendo víctima, ¿no? Ahí no hay ninguna protección del Estado porque constantemente está siendo amenazada. Esa es la víctima. Resarcimiento de daños y perjuicios existirá en un porcentaje mínimo, no en casos que se dan, no en un 100%. No, resarcimiento de daño civil es otro proceso que se encara y sin resultados. No hay resultados para el resarcimiento de daño civil o de daño moral y demás cosas. No existe, principalmente en los casos que se conoce, nunca se ha llegado. Quizás en un porcentaje mínimo sí se ha llegado, ¿no? Entonces, el Estado a la víctima no otorga mucha protección. Si bien en la normativa existe que aparentemente el Estado debe proteger a la víctima, pero sin embargo no hay protección, ¿no? Lo que sí debería el Estado creo que priorizarlo, que la víctima tenga una reparación del daño. Tiene que lograr la satisfacción emocional la víctima. Sucede que la víctima a lo posterior, con la trauma psicológica que le ocasionan, con la trauma psicológica no tiene terapia psicológica, no hay asistencia de parte del Estado. Más asistencia hay al autor, al victimador, ¿no? Hay más asistencia del Estado ahí. Hay psicólogos, hay terapeutas, hay criminólogos, hay de toda asistencia al autor, pero a la víctima no hay. Más al contrario, está en la clandestinidad la víctima. Yo pienso eso, doctora, sobre el tema de la víctima, ¿no? Gracias, doctora. Gracias por su Hola, aporte. Sí, dígame, Diana. doctora, muy buenos días. Buen día. Con relación al tema de la víctima, bueno, desde mi punto de vista y lo que he podido percibir en el transcurso, como usted dijo, ha habido muchas modificaciones en favor de la víctima. O sea, hoy en día un juicio se puede llegar a una sentencia solamente con un informe preliminar de la víctima. No es necesaria la participación activa de la misma. El código lo establece así. Solamente se le debe hacer conocer la sentencia o el resultado de una sentencia a la víctima. Por lo menos en delitos de orden sexual, los juzgados de sentencias y tribunales de sentencias se está llegando a muchas sentencias sin la participación de la víctima, o sea, solamente con el informe preliminar o con el anticipo de camaraje. Entonces, creo de que ha habido un gran avance en favor de la víctima. Inclusive se ha prohibido la revictimización a la víctima y el otro, la pericia
de credibilidad. O sea, ya hoy en día no es legal, no es admitida por los jueces ni fiscales el tema de una credibilidad, de la credibilidad del testimonio de la víctima. Entonces, este caso solamente se da cuando la víctima, bueno, cuando esta solicitud es realizada por la misma víctima y tiene que tener un consentimiento por escrito. O sea, sería la única forma de que una autoridad vaya a admitir una pericia de credibilidad de la víctima. Ahora, los únicos puntos que se deben valorar sería el grado de afectación que tiene la víctima, ya no así la credibilidad. Entonces, por lo menos para mí se ha favorecido bastante o se está favoreciendo bastante a la víctima en los delitos de orden sexual. Y prácticamente se está dejando así, como, no sé si vale el término, de manos atadas a las personas acusadas de delitos de orden sexual. O sea, cuando hablamos por lo menos de abuso sexual, que son delitos muy subjetivos, al fin y al cabo se lleva a una sentencia solo con el informe preliminar de la víctima. Nada más. O sea, no se necesita más, digamos. No se necesita revictimizarla, no se necesita llevarla a una cámara Gesell. Ya hoy en día las autoridades administradoras de justicia no necesitan más que eso para llegar a una sentencia. Entonces, sí, ha habido un gran avance en favor de uno y en desventaja de otro, ¿no? Desde mi punto de vista. Gracias. Sí, está bien también el argumento de Diana, dice, hay mucha modificación que ayuda a la víctima. Lo que sí rescato de Walter es el hecho de que en cuanto a lo psicológico, a lo mental, ahí estamos fallando, ¿no? Pero en cuanto a lo normativo, ya hay un exceso, como decía su compañera Diana, y dice, ya se va al extremo, y realmente si eres abogado y vas de abogado de defensa en un caso de agresión sexual, tendrías un 90% de probabilidad de perder. A eso se refiere, ¿verdad, Diana? Dice, es muy fácil perder porque solo ya con el testimonio de la víctima, que incluso lo puede hacer mediante cámara Gesell y ya no llegar al juicio oral, ya se consigue la sentencia, ¿no? Ningún juez no le va a restar credibilidad o valor si ni siquiera se le puede someter a una nueva pericia. Entonces, es muy complejo para los abogados de defensa atender este tipo de casos porque tendrían que estar 90% decirle al cliente, no te voy a sacar de esta, vamos a perder. O sea, hay que tener, y ahora puede ser que sea una víctima, no les digo, obviamente hay víctimas que son reales, ¿no? Que son gente que ha sufrido muchísimo, pero digamos es una persona que por algo extorsivo de dinero o algo se inventa un proceso, qué difícil es para el abogado de defensa lograr acreditar esto en juicio oral, es complicado, pero se podría, ¿no? Pero es complicado. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más va a participar? Doctora, Dígame. bueno, Doc, en este caso de las víctimas es más complicado, ¿no? Porque si bien la victimología ha hecho un estudio y demás, sin embargo, pienso que no ha habido tampoco como que una actualización, digamos, al contexto en el que hoy en día se vive, bueno, en nuestro país, en realidad a nivel mundial, ¿no? Y es alarmante más allá de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, hablando específicamente, en las noticias, ¿no? Porque, bueno, uno como nosotros tratábamos en la clase, digamos, para evitar uno ser víctima, por ejemplo, evita ir a ciertos lugares, caminar por ciertos lugares en determinadas horas o zonas peligrosas y demás. Pero hoy en día nos encontramos con noticias, por ejemplo, que salen que padres biológicos violan a sus hijas, primos, o sea, son parientes de un entorno cercano. Entonces, me imagino que esos son los factores también que producen que sea más complicado rehacer, o sea, poder implementar, ¿no? Este tema de planes, políticas de gestión, que puedan tratar de evitar, digamos, estos delitos. Porque si se han dado cuenta, o sea, las noticias antes te decían que uno podría recurrir, digamos, a un padre o una madre porque serían los únicos, digamos, que en los que podrías confiar plenamente. Pero para mí es muy alarmante leer o escuchar una noticia en la que te digan que un padre biológico, por ejemplo, viole
a su hija, o que las madres las prostituyan, que las abandonen y sean partícipes de esto. Y bueno, pues no sé de qué manera, qué estudios o qué se tendría que hacer en nuestro país para poder prevenir esta situación. Gracias, Héctor. Por ejemplo, me trae a la memoria, estuve yo participando en un curso con psicólogas y mencionaron lo siguiente. Si a un menor de 4 años constantemente tú les repites, digamos un ejemplo, ¿no? Es mi hijo, digamos. Y yo le digo, tu papá es malo, tu papá te pega, tu papá te toca, tu papá el otro día te ha tocado, tu papá el otro día te ha pegado, te ha bajado tu pantalón y te ha tocado eso. Entonces yo le estoy metiendo eso en su cabeza al niño todo el tiempo, le repito, le repito, le repito. Es una mentira. El niño se imagina esas circunstancias y ha habido casos en los que los niños dicen que han creído que era real lo que ha sucedido y no había sido real, o sea, había sido que la mamá le ha dicho, le ha dicho, le ha dicho, le ha dicho y el niño ha replicado eso ante la psicóloga. Mi papá me toca, mi papá me pega, mi papá me baja mi pantalón y me mira, o sea, cosas así, ¿no? Que él ya, y la psicóloga pregunta, ¿y alguien te dijo, digamos, no le puede preguntar directamente, tu mamá te ha enseñado a mentir? No, porque sería, la psicóloga no puede hacerlo. Pero digamos, ¿has escuchado esto de alguien, de tu mamá que comentó? Tienen que tratar de sacar esa información en la entrevista con los menores, pero a veces no se puede. Entonces sucede de que es complicado, como decía el compañero, llegar a la verdad, ¿verdad? Como va a haber víctimas, obviamente, reales, totales, en las que hay procesos penales en los que ya está para juicio oral y la mamá se abuena con el papá y dice, es mentira lo que mi hija está hablando, que la ha violado mi esposo, porque hicimos eso solo para que nos entregue la casa. Mentimos. Por más que la mamá declare eso después y la hija se retracte y diga, no, lo que pasa es que yo mentí porque mi mamá me dijo que mienta, que mi papá me violó, ya no puede la fiscalía dar vuelta atrás. ¿Se dan cuenta? O sea, la fiscalía ya llegó a eso y no le puede dar valor a estas nuevas aseveraciones porque también pueden ser bajo la presión, bajo la influencia de la defensa, es decir, digamos que hay gente que denuncia y el papá es el que aporta económicamente para la familia. El papá es el que trabaja y él trae el dinero a la casa. Y cuando hacen la denuncia y llega a la cárcel, ya no hay el dinero a la casa. Entonces ellos dicen, ¿para qué has denunciado? Porque ahora el papá está en la cárcel y no hay comida. Lo correcto sería que el Estado intervenga esto y les brinde las casas de acogida, el alimento, pero hasta las mujeres se salen de las casas de acogida, se aburren, no quieren estar ahí, quieren tener su propio hogar. O sea, todo es complejo, ¿verdad? No es tan sencillo. Y sucede que la gente muchas veces oculta delitos solo por pobreza, solo por tener el alimento, solo porque prefieren eso y tratan, o sea, les digo, muchas personas tratan de salvar de una responsabilidad a sus cónyuges, a sus esposos y demás por el hecho de ser dependientes del alimento, del dinero que él les otorga, que eso es malísimo, ¿no? Estamos hablando, es mal. Pero el hecho de no tener recursos influencia en que las víctimas muchas veces desistan de los procesos. ¿Alguien más quiere aportar? Doctora. Diana, dígame. Un pequeño aporte más. Por ejemplo, o sea, la ley 548 establece, ¿no? O bueno, en todo caso, nos trata de guiar a que la persona que vaya a entrevistar a una menor víctima de violencia sexual tendría que ser una persona, o sea, tendría que ser un perito, tendría que tener no solamente una psicóloga. Entonces, o sea, ¿para qué? Para que el informe preliminar que ésta vaya a emitir en su oportunidad, o sea, como primer acto, o sea, tendría que tener todo lo exigido para que con esto ella pueda determinar, no si tiene grado de credibilidad, porque esa no es la finalidad, pero sí por lo menos de que vaya a determinar la circunstancia y sea un poco más técnica al momento de elaborar las preguntas, para que ya no se pueda revictimizar posteriormente a la víctima y no se necesita la declaración de la misma o sea, cuando hablamos de una etapa preliminar o una etapa preparatoria y llegando a un juicio. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, se lograría determinar o discernir, ¿no? Más que todo, denuncias reales con denuncias falsas.
Porque hoy en día, como usted lo dijo, hay muchas denuncias falsas que vienen productos de, bueno, que tienen un trasfondo detrás de una denuncia. Entonces, sería bueno, digamos, aplicar lo que está en la ley, o sea, aplicar el tema de que sí sean personas capacitadas, con formación, no solo psicólogos, no psicólogos egresados o no psicólogos titulados, sino que tengan una especialidad más para que esto puedan determinar si realmente por lo menos el grado de afectación que tiene la víctima al momento de tomar la declaración preliminar, digamos. Correcto, eso Gracias. sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Ahí habría que sumar recursos para tener mucho más personal y contratar peritos, ver sus currículums, todo eso sería lo ideal. Lo que dice la compañera sería lo ideal. Bueno, con eso hemos... Doctora, Sí, dígame. Manuel Copa le habla. Doctor, hubo una consulta, hay dos cosas. En la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media, allá en Francia, por ejemplo, allá el juez no se basaba en las pruebas, ¿no? Recordemos que el juez no se basaba en las pruebas, solamente veía las características somáticas a quien se le está acusando un delito, ¿no? El juez no valoraba las pruebas, sino que simplemente al denunciante decía, él hizo esto y el juez lo miraba y lo daba directamente la sanción. ¿Y no cree usted también que estamos volviendo a esas épocas, que cuando ahora no valoramos las pruebas antes de la denuncia? Por ejemplo, un caso, hay una niña que hoy tiene 14 años, ¿no? Un ejemplo, el juez decidió preventivamente, ¿no? Mandarlo a Palmasola por el hecho de que supuestamente dice la niña que cuando tenía 5 años a 6 años tuvo una penetración anal por el padrastro. Pero la pericia del médico forense dice que no hay nada. Entonces, ¿qué sería de este caso, doctora? Por ejemplo, ¿no? Ella dice que ha tenido una penetración anal ya a los 5 años de parte del padrastro. Pero el certificado forense, les reitero, dice que no hay nada, no hay nada. Rastros de abuso, de nada. Ya. Es importante, cuando hay contradicciones, obviamente va a servir a la defensa para desacreditar un testimonio, ¿no? Y si realmente ella dice fue anal y no hay nada, porque las forenses sí, que siempre va a quedar un rastro, siempre va a quedar un rastro. A esa edad al Puede menos. ser, claro, y además para haber sufrido en esa edad ese tipo de penetración tendrían que haberla llevado al hospital. Lo que pasa es que en este tipo de casos, digamos, ha habido un caso de una bebé en la cual la forense dijo desgarro reciente, según las manecillas del reloj y todo lo demás, en La Paz, y determinó que había sufrido una bebé de una semana de nacida, un desgarro, y eso era ilógico. ¿Por qué? Porque esa bebé con semejante desgarro hubiera muerto, desangrada. Entonces, ahí puede ser, pero tampoco desvirtuamos lo que ha dicho la menor. Puede ser que la menor en esa época sintió, ¿no? Que estaba el tipo abusándola, ¿no? Tratando, friccionándose ahí, tal vez atrás. Entonces ella ha sentido, me ha metido, entonces puede creer ella que ha sucedido eso, pero igual es un delito, obviamente, ¿no? El abuso sexual, por más de que no hubiera existido la penetración, si alguien se le ha pegado y la ha friccionado, igual era un delito. Pero puede ser que no ha llegado a ser total, ¿no? O sea, que ha penetrado, pero sí también había otro delito, digamos. Entonces, lo que pasa es de que, como decía el compañero, en nuestra normativa sí es abierto el hecho de que una menor pueda hacer una denuncia después de muchos años, hasta puede tener un lapso después de cumplido los 18 años, de varios años en los que ella puede denunciar y esto no prescribe. Entonces, sí es abierto. Había unas normativas de legislación que querían modificar, ya incluso llegó un proyecto de ley en el que decían que los delitos de agresión sexual a menores sean imprescriptibles, es decir, nunca prescriban, ¿verdad? Por los casos que hubo de unos sacerdotes que habían sido, que habían violado y que se habían cerrado esos casos por prescripciones, entonces querían modificar la ley y decir que ningún caso prescriba, pero aún no se ha hecho estas modificaciones. ¿Sí, Brigitte? Buen día, doctora. Buen día. Aportar justamente un caso que yo lo conozco, digamos, un caso que pasó en Santa Cruz, justamente igual de violación, que fue anal. Ahora, ¿por qué lo mismo que decía el compañero, el colega ahorita, de que no se encontró rasgo, ni ningún, como que la haya lastimado, ¿verdad? Pero ¿por qué, por ejemplo, en este caso que yo le voy a comentar ahorita, el miembro del señor
su pene era muy pequeño. Entonces, no había eso de que la haya lastimado, de que sí hubo una penetración, hubo porque la niña lo decía, que era anal, y el señor era médico. Entonces, no lo hacía por medio de vagina porque se iba a dar, pues no, más cuenta. Pero él, siendo médico, decía anal. Y decía, ¿y por qué no hubo ese desgarro? ¿No? Como tal. Ya fue que después, como fueron oyendo el caso y todo, se dieron cuenta que la persona tenía su miembro muy pequeño y no llegaba, tenía un problema de erección también. Puede ser, eso es cierto. Entonces, también ahí podría, ¿no? Para complementar un poco que hay también estos casos, ¿no? Ay, existen. Incluso hay unos casos muchos casos en los que no hay desgarro porque es un himen complaciente y porque las mismas forenses dicen cómo, cuando les preguntan en juicio oral, ¿y cómo se destruye el himen? Incluso por una caída, por manejar bicicleta, hay mujeres que se han roto el himen. Entonces no es obligatorio que digamos todos los casos de desgarro de himen, porque puede haber niñas que declaran y dicen, yo soy virgen y me han agredido sexualmente, y luego le hacen las revisiones y dicen, no, ya tenía desgarros antiguos, entonces dicen, no, es una mentirosa, pero por ahí ella no está mintiendo, por ahí ella está diciendo la verdad y realmente ella nunca se dio cuenta que ya se desgarró ante su himen con una actividad de deporte, por ejemplo. Sí, Entonces, como montar caballo, ¿no, doctora? Mayormente he por escuchado montar eso. caballo. También se desgarra por montar caballo. Entonces puede desgarrarse el himen. Entonces, por muchas circunstancias, las gimnastas casi todas dicen que presentan cierto desgarro de himen. No es porque ellas por el gimnasio mismo lastiman, ¿no? El himen. Entonces, ahí vemos de que puede ser variable. Entonces, no podemos generalizar, ¿no? Entonces, no se puede generalizar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Espero verles en algún otro curso. Que tengan un lindo fin de semana, pásenla bien y espero que hayan aprendido mucho más. Bueno, solo hemos visto más, son temas que no son temas de dogmática, ¿no? Sino más bien de análisis y temas de explicaciones sociales, ¿no? Que vemos que es el desarrollo de la vida misma. Les agradezco por su presencia. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. A Gracias. ustedes. Muy A buena ustedes. la explicación, doctora. Gracias. Un buen Gracias. análisis. Gracias. Muchas gracias, doctora, y un gusto saludar a los colegas también. Un fuerte abrazo, doctora. Muy excelente Gracias, exposición. doctorita. Hasta luego. Igualmente, les van a llamar, creo, lista. Vamos a hablar con el coordinador. Ahorita le digo que ya está acabando la clase, todavía no se sale. Ya, un minutito. Ahorita le voy a hablar al coordinador. Perfecto, doctora, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Será hasta una próxima oportunidad y por favor voy a hacer el llamado a lista final. Pueden encender su micrófono para confirmar su presencia o escribir en el chat de la sesión. Diana Arauz. Presente. Ya. Jorge Antonio Cabrera. Presente, presente. Perfecto. Samuel Campos. Presente, podemos ir saliendo. Ya. Sí, pueden ir saliendo. Manuel Copa. Manuel Copa Santos, presente, licenciado. Perfecto. Paola Espinosa. Presente. Ya. Héctor Montaño. Presente. Yanine Pérez. Presente. Ya. Oswaldo Plaza. Presente. Perfecto. Mirta Milena. Presente. Perfecto. Jorge Satori. Daniela Serrano. Presente. Ya. Alan Terrazas. Saludamos al Presente. Walter Beizara, presente. Perfecto, perfecto. Roxana Torres. Presente, buen día. Buen día. Ya. Rubén Uceda. Walter Beizaga. Presente, licenciado. Perfecto. Y Brigitte Velasco. Presente, muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima clase. perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad y que tengan un gran fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Listo, gracias.